a todos. Antes que nada, agradezco la oportunidad de platicarles un poco del trabajo que estamos realizando. Este trabajo en particular, que ya leyeron el título, se está realizando en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña y con el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería en Barcelona, España. Este es el contenido de la presentación y comenzando por la introducción. Los que estamos involucrados en el ámbito de la geotecnia sabemos que el estudio del comportamiento de los depósitos de residuos mineros ha ganado una importante atención los últimos años, desafortunadamente debido a la frecuencia con la que ocurren colapsos en este tipo de estructuras. Aquí estoy mencionando algunos de los más catastróficos, ya sea por el número de pérdida de vidas humanas o por el impacto ambiental que tuvieron estos colapsos. El de Merrill-Sprut en Sudáfrica, Analscoiar en España y las de Brumadillo y Fundão en Brasil. Y un factor común en varios de estos incidentes, de los más catastróficos, es la ocurrencia del fenómeno de licuación de flujo, ya sea que este sea el causante directo del colapso o que contribuya a agravar las consecuencias de este. ¿Y qué es la licuación del flujo? Algunos lo conocen como licuación estática. Este término particularmente a mí no me gusta porque la licuación de flujo también puede ser desencadenada por carga dinámica. Es posible si los residuos mineros se depositan en estado suelto y permanecen saturados. Aquí tenemos un comportamiento clásico del fenómeno en una prueba triaxial no drenada a control de desplazamiento. Entonces vemos, por ejemplo, aquí las trayectorias de esfuerzo tienden a curvarse hacia la izquierda, y esto es porque pues, el material tiene una tendencia a comprimirse, no lo puede hacer porque es una condición donde no se permite el drenaje, entonces se generan excesos de presión de poro que hacen que la trayectoria en esfuerzos efectivos se curve hacia la izquierda, pero encontramos una resistencia pico y posteriormente el material reblandece considerablemente hasta finalmente alcanzar su condición de estado crítico. Observamos lo mismo en la curva esfuerzo de formación y desafortunadamente este comportamiento de reblandecimiento resulta en estructuras frágiles donde la falla se puede propagar a gran velocidad y desafortunadamente los métodos convencionales de análisis como los métodos de equilibrio límite no están bien adaptados para incorporar este comportamiento frágil a nuestros análisis. Entonces, en este contexto, los análisis tensodeformacionales numéricos representan una alternativa atractiva para analizar el comportamiento de estructuras susceptibles a este fenómeno de licuación de flujo. Sin embargo, en este tipo de análisis, el modelo constitutivo que utilicemos para caracterizar a los residuos mineros se vuelve un factor fundamental. En principio, este debería incorporar la mecánica fundamental del problema, es decir, debería ser capaz de reproducir este fenómeno de licuación de flujo, desempeñarse con robustez en plataformas numéricas comerciales y ser fácil de calibrar. Entonces, en este sentido, el modelo Clay-Sand Model de Yu creemos que cumple gran parte de estas características. Entonces, en una diapositiva voy a resumir un poco el modelo. Es muy parecido al modelo CAM-Clay, al CAM-Clay modificado que todos en geotecnia conocemos. Utiliza su misma ley de endurecimiento, utiliza su misma elasticidad no lineal. La única diferencia es que tiene la posibilidad de distorsionar la función de fluencia, como vemos aquí, con un cierto parámetro, y que utiliza una ley de flujo no asociada, es decir, la función de potencial plástico que nos define la dirección de las deformaciones plásticas no coincide con la función de fluencia. Y como vamos a ver ahorita, esa característica en particular es la que nos permite simular el fenómeno de licuación de flujo. Entonces, aquí tenemos una simulación de una prueba triaxial no drenada con control de deformación. Entonces, a la izquierda en rojo tenemos la trayectoria de esfuerzos, a la derecha la curva de esfuerzo de formación y en cada incremento de las imágenes que estoy mostrando también estoy dibujando la función de fluencia y la función de potencial plástico que corresponde a este incremento. Esta última, pues que su gradiente, es decir, este vector normal a la superficie, me define la dirección de las deformaciones plásticas. Y entonces, lo que tenemos con este modelo es que alcanzamos la resistencia pico, pero en función del potencial plástico, todavía tenemos un vector que tiene una cierta componente horizontal, es decir, una componente volumétrica, es decir, el material todavía quiere seguirse comprimiendo, no lo puede hacer
porque es una condición no drenada, entonces quiere seguir generando excesos de presión de poro, pero pues estamos en el contexto de la teoría de la elastoplasticidad, debemos permanecer dentro de la superficie de fluencia y entonces al estado de esfuerzos no le queda otra alternativa más que irse hacia abajo hasta que finalmente alcanza su condición de estado crítico, donde el gradiente es el vector normal es vertical, por lo tanto ya no hay una componente volumétrica, ya no hay una tendencia de seguir generando excesos de presión de poro y ahí encontramos el estado crítico del material. Entonces, es un comportamiento curioso porque desde el punto de vista constitutivo, en realidad está ocurriendo un endurecimiento, la superficie de fluencia se está haciendo más grande, sin embargo, este comportamiento resulta en un reblandecimiento de nuestro problema de contorno. Entonces, este modelo lo implementamos en un código comercial y lo aplicamos a la simulación de dos casos históricos de fallas de residuos mineros. El primero es la falla de Merrill-Sprott en Sudáfrica. Este es un depósito de residuos de oro que falló en el 94, donde se movilizaron alrededor de 600,000 metros cúbicos de material y desafortunadamente 17 personas perdieron la vida. La falla ocurrió después de lluvias intensas que hicieron que el agua libre sobre el depósito se desbordara y provocara la erosión de la pared del depósito y eventualmente esto causó una inestabilidad que hizo que se generara el fenómeno de licuación de flujo que se propagó rápidamente y finalmente el depósito falló. Esa es la hipótesis, sin embargo, esto no se había nunca comprobado de manera numérica, entonces quisimos hacer el ejercicio. Aquí está solamente la malla y algunas condiciones de contorno del modelo elemento finito que desarrollamos. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, no puedo comentar con detalle la simulación, pero los invito a que miren este artículo reciente que publicamos al respecto. Simplemente comentar que el modelo pudo reproducir de manera muy adecuada el comportamiento que se observaban en estos residuos mineros. El efecto de la erosión en el talud del depósito lo simulamos pues simplemente removiendo este clúster del material. En realidad no es una carga, es una descarga. Sin embargo, esto hace que se generen esfuerzos desviadores en esta zona que son suficientes para empujar al estado de esfuerzo, a la condición de inestabilidad, que se genere el fenómeno de licuación de flujo y se propaga muy rápidamente hasta formar un mecanismo cinemáticamente admisible y que comience el colapso. También lo aplicamos en la falla de Brumadinho, Brasil, más reciente, en el 2019. Esta falla fue de dimensiones mucho más grandes, se movilizaron casi 10 millones de metros cúbicos de material y murieron más de 250 personas. En este caso hay un consenso internacional que en efecto el causante de la falla fue el fenómeno de licuación de flujo. Sin embargo, no se tenía claro cuál fue el detonante o el desencadenante del fenómeno. Entonces, en este estudio se estudiaron diferentes alternativas del trigger, del desencadenante, y particularmente se estudió una, no sé si pueden ver aquí en la imagen un puntito por aquí, pues este puntito es un equipo de perforación que estaba instalando un piezómetro. Y entonces una de las alternativas que se evaluó fue estudiar si el incremento de presión en esta zona, debido a la columna de agua que se estaba manejando en la perforación, era capaz de inducir el fenómeno de licuación. Entonces se hizo una simulación muy detallada, con una caracterización muy a detalle de los materiales en el depósito. También se pudo reproducir el comportamiento que observaban estos materiales, estos residuos mineros. En este caso eran residuos de una mina de hierro. Y también no les puedo dar, por cuestiones de tiempo, muchos detalles, pero los pueden consultar en este informe que está disponible en Internet. Entonces, simplemente para comentarles que en uno de esos análisis se indujo el fenómeno de licuación de flujo en un clúster pequeñito aquí en la base del depósito que correspondía a la base de la excavación donde se estaba instalando el piezómetro, y queríamos ver si induciendo ahí la licuación en un clúster pequeñito de suelo, este fenómeno podía propagarse y causar una estabilidad general del depósito. Y en efecto eso fue lo que
lo que encontramos y la licuación se propagó rápidamente hasta formar un mecanismo cinemáticamente admisible y se produjo el colapso del depósito. Entonces, ya para concluir, los métodos de equilibrio límite no están bien adaptados para incorporar el comportamiento frágil asociado al fenómeno de licuación de flujo, aquí en su aplicación particular al comportamiento de residuos mineros. Los análisis tensodeformacionales numéricos representan una atractiva alternativa para abordar el problema, aunque en este tipo de análisis el modelo constitutivo para caracterizar a los materiales cobra una especial importancia. En este caso, el modelo que utilizamos, el CASP, incorpora de forma natural el comportamiento de reblandecimiento no drenado asociado al fenómeno de licuación de flujo. El modelo se aplicó de forma exitosa en 2 casos históricos de fallas en depósitos de residuos mineros y los resultados ponen en evidencia lo vulnerables que pueden ser estas estructuras si los residuos mineros se encuentran en estado suelto y saturado. Esto es todo lo que quería platicarles y les agradezco mucho su atención.